El camino de los cruces. Historia escrita y compartida por Eduardo Liñán para relatos de horror. Este recuerdo que tengo me deja un poco perturbado cada vez que llega a mi cabeza. Siempre con la duda y un temor a la oscuridad que me impide estar tranquilo o dormir plácidamente. A veces sueño con cosas extrañas que se transforman en escalofriantes pesadillas que no parecen tener un final. Todo ocurre al momento de experimentar una situación de terror cuando menos lo esperas. Esos momentos cambian tu vida y tu perspectiva para siempre. Eres escéptico de muchas cosas y finalmente enfrentas a algo que no debería estar ahí. Al menos no debería ocurrir. Es algo que forma parte de las ilusiones y la imaginación de muchas personas, pero nunca de la mía. Ese choque de ideas y emociones negativas son las que te dan una idea de que en la oscuridad habitan cosas que no podemos ver, pero ellos y a nosotros sí están ahí acechándonos. Esta historia realmente comienza con un momento cotidiano. Había entrado a trabajar como soldador en una planta armadora que estaba muy retirada del centro de la ciudad de donde vivía. De tal manera que todos los días debía tomar un camión de personal que se estacionaba cerca de donde estaba mi casa. Lo hacía a determinada hora y si no lograbas alcanzarlo debías trasladarte por tus propios medios. Y eso era bastante difícil sin decir que costoso. La zona donde estaba la planta era una zona industrial donde no había absolutamente nada. Los únicos transportes que pasaban ella eran camiones y traileros. Así que tomar un taxi para trasladarte a ese sitio era un lujo que no podía darme. Ni yo ni cualquier otro obrero de la zona. Así que todos estábamos en punto de las 6 de la mañana en ese sitio, esperando que llegara el camión para llevarnos. Luego de una larga jornada de trabajo debíamos tomar el camión de regreso, el cual nos dejaba en el mismo punto donde lo habíamos tomado. De ahí la situación se volvía complicada si lo perdías, pues de noche es imposible tomar un transporte para volver a la ciudad. A menos de que alguien te dé un aventón y de otra manera debías caminar kilómetros a lo largo de una carretera rodeada de monte y con muchos peligros que no se lo deseo a nadie. A veces habían compañeros que se quedaban y los dejaban en el camión. Se regresaban juntos caminando por una carretera durante muchas horas para llegar a la ciudad. A mí solamente me había ocurrido una vez, pero no fue por descuido, sino por doblar el turno. Al término de este, por supuesto que no había ningún transporte. La única opción era quedarme a pernoctar afuera de la planta o caminar por horas en la oscuridad. Sin embargo, fue uno de esos momentos en que me quedé atrasado en algo. Estaba guardando mis herramientas y eso me tomó demasiado tiempo para llegar al camión. Y a pesar de que corrí para alcanzarlo, cuando llegué a la entrada de personal el vehículo ya se había marchado. Pude ver a lo lejos cómo tomaba la larga carretera y con ello maldije mi suerte. La situación era agobiante y debía enfrentarla. Debía caminar en la oscuridad por la carretera, que es algo muy cansado y estresante. Sin mayor remedio, tuve que trasladarme hacia la carretera y estaba a unos metros de la planta por un camino de piedras y lodo, llena de hoyos y desperdicios de plástico. A veces podía encontrar animales extraños merodear en el lugar, coyotes o perros que buscaban algo de comer. Nunca me expliqué de dónde salían aquellos animales. Y así con el cielo estrellado me fui a paso firme algo apresurado por la carretera. Esperaba que algún camión pasara y me diera un aventón, pero fue más que imposible poder lograrlo a pesar de que pasaban traileros a toda velocidad. Muchos de ellos me sacaban del camino. Era sabido que en ese tramo había muchos accidentes en los que peatones nocturnos como yo perdían la vida. Sinceramente no quería convertirme en una estadística de los llamados vehículos fantasmas. Muchas veces los cuerpos de estas personas eran encontrados hechos pedazos entre los matorrales o embarrados en medio de la carretera. De tal suerte que no era extraño encontrar blancas cruces levantadas en los sitios donde los desafortunados habían perdido la vida. Habían algunas que ya habían sucumbido a los elementos del tiempo, perdiendo el blanco brillo de la cal. De noche esas cruces aparecían de pronto iluminadas por unas luces de los camiones, y daba la impresión de ser fantasmas inamovibles de aquellas personas que perecieron.
Aún así, mirar esas cosas y pasar junto a ellas caminando de noche puede ser una experiencia tenebrosa. A tu mente llegan imágenes. Te inventas cosas por escuchar algún ruido extraño o mirar sombras pasar por en medio de la carretera. Cuando vienes por todo ese camino, miras sombras de árboles que se levantan por un lado de la carretera. A veces te quedas en total silencio y luego pasa un camión y escuchas ruidos raros, murmullos y sonidos del monte que te pueden provocar sensaciones de temor y piensas que algo te saldrá pronto. Lo único que podía hacer era caminar sin mirar atrás o a los lados cuando a veces no podía mirar los nombres de las cruces. Había un lugar muy especial o un sitio donde mucha gente había perdido la vida por los accidentes. Al menos se levantaban unas 6 cruces, todas con diferentes nombres. Algunos trabajadores de la carretera mencionan que ese sitio traía la mala suerte de estar embrujado. Decían que llamaba de algún modo y al pasar por ahí puedo decir con certeza que se sentía una vibración extraña. Es decir, algo que te provocaba ciertas cosas. Intranquilidad, temor y otras cosas que me hicieron pasar rápidamente por ese lugar. Y aunque las cruces estaban del otro lado de la carretera, no pude evitar notarlas y sentir como que eran blancos fantasmas que de pronto saldrían a mi encuentro. Sé que suena descabellado, pero mi mente estaba sugestionada, y las emociones de temor más presentes por el hecho de andar a oscuras en una larga carretera solitaria. Solamente escuchaba mi respiración agitada y los murmullos del viento. Al llegar a un entronque de caminos me di cuenta que había un sendero que atravesaba una gran extensión de terreno por el cual podía llegar a un tramo transitado. Allá había transporte público y haría más corto el viaje. El único problema es que ese sendero estaba casi despoblado, habiendo algunas armadoras abandonadas en ese camino. Además de asentamientos de personas que vivían de forma clandestina en los terrenos de aquellos patios, antiguos trabajadores o personas que vendían comida fuera de las plantas armadoras. Muchos prefirieron quedarse en ese lugar y allí habían construido casas y algunos locales hechos de madera y lámina, de tal manera que ese camino se notaba algo transitado y estaba limpio y parecía seguro de alguna manera. A lo único que le temía eran los malvivientes que podrían intentar asaltarme. Me preocupaba no llevar realmente dinero. A veces el no llevar nada también provoca que quisieran dañarte. Así que me aferré al valor y decidí cortar camino por aquel sendero. Antes de hacerlo noté que en la entrada habían varias cruces blancas recién encaladas. Estaban debajo de un huizache y detrás de él te parecía levantarse una banca hecha de tarimas. Noté la sombra de un hombre que parecía fumar un cigarrillo. El destello y el humo resultante inundaba el ambiente con ese aroma a tabaco quemado. Llevaba un sombrero y parecía mirarme fijamente y tan solamente lo miré, pero no pude ver ni siquiera su rostro ni la ropa que usaba. Solamente la silueta negra que me provocó algo de inquietud. No imaginaba qué intenciones tenía, así que continué mi camino rápidamente. Pero no dejó de llamarme la atención de ese hombre. Imaginé que se trataba de algún poblador de ese conjunto de casitas que podía mirar a lo lejos. Las tenues luces de los focos de las entradas eran evidentes. Parecían iluminar tímidamente las puertas y los patios de esos lugares. Me sentí un poco tranquilo porque eso revelaba la presencia de más personas. Pero obviamente al ser de noche quizás estarían dormidas. Poco a poco me fui adentrando en ese camino y pude ver las mallas corlas oxidadas de los antiguos patios armadores. Al fondo de este se levantaban las galeras viejas de techos de lámina con algunas partes desprendidas. El resto de algunas grúas que se miraban como fantasmas en la soledad oscura del lugar. Todo esto daba la impresión de que pronto se iban a mover. No sé si fue por el momento tan extraño y tenso que estaba pasando que pude escuchar a lo lejos como alguien estuviera martillando el metal. Como cuando intenta remachar o acomodar alguna plancha de acero para soldarla. Pero era imposible. Todo el lugar estaba abandonado y no creo que alguien estuviera trabajando allí. Pensé que quizás era algún pepenador de fierro viejo que andaba robando acero para venderlo. Eso era algo común. Pero en la completa oscuridad pensaba que era algo complicado.
Poco a poco iba avanzando en ese camino polvoriento y lleno de rumbe, con algunas casuchas que apenas se sostenían y con focos sucios de mugre. Apenas se iluminaban y pensaba si alguien realmente vivía allí en esas miserables condiciones. Recordé entonces que los compañeros a veces contaban leyendas de fantasmas y espectros que rondaban esas armaduras abandonadas. Y aunque no quise sugestionarme, empecé a sentir un poco de escalofríos a cada paso que iba dando. Tenía una pesadez en los hombros que me impedía avanzar rápidamente. Estaba sumergido en mis pensamientos y solamente podía escuchar el rechinido de mis zapatos y mi respiración, además de ese sonido metálico a lo lejos. Era interminable y hasta hubiera podido jurar que escuchaba voces gritando, así como ecos sordos en aquellas galeras abandonadas. Casi llegaba al final de ese pasillo del terror para tomar otro sendero que me llevaría a la avenida transitada y de pronto algo llamó mi atención. Al pasar por una vieja casucha que antiguamente era una especie de caseta de vigilancia de una armadura muy grande, pude ver una tenue luz que parecía estar en el interior. Imaginé que alguien tendría una fogata para calentarse un poco. Se notaba que había un tipo de fuego por la tenue iluminación y los tímidos destellos que parecen indicar eso. Mientras pasaba por enfrente de ese sitio, aquella luz simplemente se apagó. Quedó todo en oscuras y no le quise dar mayor importancia. Continué más rápido caminando hasta que pude oler nuevamente el aroma del cigarrillo. Alguien estaba fumando cerca y al alzar la mirada sobre esa caseta abandonada, pude notar nuevamente a una persona que estaba ahí mirándome, y ese destello inconfundible del cigarrillo. Eso era lo único que podía ver, además de su negra humanidad coronada con un sombrero. Lo primero que se me viene a la mente es que se trataba de un velador, pero era demasiada casualidad el hombre que había encontrado en la entrada del camino. ¿Acaso era el mismo que estaba ahí y lo hubiera podido ver caminando detrás mío o delante de mí apresuradamente? Tal vez había corrido y subido rápidamente a ese sitio, pero eso era algo descabellado y hasta cierto punto tonto de pensarlo. Así que solamente hablé entre dientes y alcé la mano dando un saludo que no fue respondido. Lo más extraño es que así como vi a este hombre desapareció ante mi mirada incrédula. Lo hizo en un abrir y cerrar de ojos, al tiempo que el eco de algo metálico caía en la galera al fondo de este lugar. Esto me hizo estremecer y el olor a cigarrillos se hizo más penetrante. Contuve el aliento y sentí que las piernas me estaban temblando al mirar algo extraño. Algo que no entendía y que hacía que mi estómago me doliera de los nervios y las náuseas. Apresuré el paso y casi salí corriendo del lugar dejando atrás aquella locura y la sugestión. Imaginaba que mis sentidos me estaban traicionando, provocando en mi mente ilusiones y la idea caótica de estar ahí solo y a lo lejos de todo. Pero fue inútil no pensar en que había sido esa oscura presencia que parecía vigilarme a cada paso que daba. Debido a la oscuridad y a mi loca carrera tropecé y caí al suelo rodando por un lado del camino. Fue una caída aparatosa que me detuvo en las raíces de un manglar. En ese lugar había sido una laguna que en ese tiempo se secaba por la falta de lluvia, pero muchas veces me contaron que hasta ahí llegaba el río antiguamente, así que habían conchas, arena de mar y cosas por el estilo que se me pegaron a mi piel por el sudor. Al levantarme comencé a sacudirme, pero nuevamente el olor a cigarrillo se hizo presente poniéndome en alerta. Otra cosa que pude notar fue que habían unas cruces ahí, blancas y encaladas sin ningún nombre. No pude imaginar cómo esas cosas habían llegado ahí, pensando que quizás antiguamente había alguien fallecido o lo habían encontrado muerto. Cuando estaba pensando en todo aquello, escuché una voz detrás. Estaba susurrando unas frases que apenas podía entender, llamándome la atención entre esas voces, escuchando mi nombre. Alguien parecía reconocerme y de qué otra manera sabría cómo me llamaba. Esa tenue voz habló nuevamente y por un instante pude escuchar decir que corriera. Con nuevas fuerzas intenté subir por el montículo de tierra para tomar nuevamente el camino. Sentía cómo las ramas de los manglares se atoraban en mis pies impidiéndome avanzar. Tomé la decisión de dejar todas mis cosas allí.
Lo único que deseaba era largarme de ese sitio, imaginando que había sido la peor decisión que había tomado. Ahora estaba medio de la nada y a oscuras, con algo sobrenatural que estaba pisándome los talones. Cuando por fin pude salir de ese manglar, estaba casi sin aliento, completamente lleno de arena, y nuevamente la negra presencia del cigarro y el sombrero estaban allí, justamente detrás mío. Quise preguntar quién era y qué quería, y en ese instante la presencia le da una calada al cigarrillo. Encendió un poco más la flama del mismo y ese breve destello iluminó el rostro de ese hombre, y fue lo más extraño que pude ver. Lo cierto es que esa presencia no tenía rostro. Era algo difuminado y no sé cómo explicar. No tenía ojos, nariz o una boca o algún rastro que indicara de quién se tratara. Pero sí pude ver dos negras manchas donde debían ir un par de ojos, y dentro de estas había algo rojo y tan brillante como la flama del cigarro. Aún no terminaba de recuperarme de la impresión de ver esa cosa frente a mí cuando esta misma se desplazó lentamente hacia donde yo estaba. No podía mover las piernas y era como si estuviera levitando en el aire, avanzando y provocando el mayor de los horrores. Y todavía más cuando vi cómo esa negra presencia se iba hundiendo en la tierra. Su cabeza quedó en el camino sin dejar de verme. Allí el terror me invadió por completo y salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Corrí con el alma en un hilo hasta que mis piernas no me respondieron y mi aliento casi me hace desfallecer. Cuando ya no pude más, me dejé caer en medio del camino. No quería voltear y presentía que si lo hacía, esa cosa iba a estar atrás de mí, no sé con qué intenciones. Lento y después de recuperar un poco la cordura y la respiración, me levanté del suelo para continuar mi camino. Podía ver autos pasar a unos metros de mí y por fin había llegado a la avenida. Busqué mis pantalones, algunas monedas, recordando que había dejado mis cosas tiradas por allí. Rogando por llevar mi cartera, encontré algunos billetes que me iban a servir para tomar un taxi que me llevara a casa. Pero todavía debía encontrar uno. Así que caminé rápidamente y luego de atravesar un camino lleno de maleza, noté un par de cruces blancas que se levantaban a la orilla del camino. Mi mente estaba bloqueada por tantas cosas extrañas que había sufrido. Imaginé que de pronto iba a aparecer un fantasma para darme el peor de los sustos. Pero continué con mi camino y cuando salí de la vereda y ver movimiento me dio un respiro y sentí algo de calma. Por suerte pasó un taxi al cual le pedí que me llevara y tenía el dinero justo que me iba a cobrar. Respiré aliviado, pero mientras iba por esa larga avenida no pude evitar ver las cruces blancas. Estaban cerca de un semáforo y en ese momento el taxista me contó que días antes había muerto un hombre en ese lugar. Lo habían atropellado, según me dijo, comentando que a veces al pasar por horas a la madrugada tanto él como otros compañeros lo miraban pasar caminando por la avenida. Era un fantasma de color oscuro, según me dijo. Casi al instante al arrancar para continuar la marcha pude ver a lo lejos y detrás de los arbustos había una sombra negra de un personaje conocido. Estaba fumando su cigarro y mirando mi inquietud hasta que desapareció de mi vista. Nunca más regresé a ese lugar de trabajo. Tenía el temor que alguna de esas noches pudiera morir accidentalmente y convertirme en una cruz, o más bien dicho, en un recuerdo macabro.